Mis padres dijeron que mi desaparición sería el mejor regalo de bodas para mi hermana. No grité. No rogué. No lloré delante de ellos. Simplemente cogí mis llaves, crucé la puerta y la cerré con un golpe seco que sonó como el punto final de toda mi infancia. Me llamo Clara Montoya, tengo 28 años, y durante demasiado tiempo fui la sombra silenciosa en mi propia familia, la hija correcta solo cuando no estorbaba. La hermana invisible al lado de la estrella que siempre brilló más que yo. Durante años pensé que si me esforzaba lo suficiente, si cedía un poco más, si me quedaba cuando ya no me quedaban fuerzas, algún día me mirarían de verdad. Ese día nunca llegó. Crecí en San Esteban del Río, un pueblo pequeño donde las casas parecen sacadas de una postal y las familias presumen de armonía los domingos por la mañana. Desde fuera, los Montoya éramos el ejemplo perfecto. Una casa de 2 plantas con porche, un jardín siempre cuidado, padres respetados por todos. Mi madre, Carmen Montoya, era impecable en todo. Siempre bien vestida, siempre sonriente, siempre organizada. Mi padre, Javier Montoya, más silencioso, más rígido, siempre respaldándola sin cuestionar nada. Y luego estaba mi hermana mayor, Valeria, 4 años mayor que yo, la hija dorada. Desde que tengo memoria, todo giraba en torno a ella. Sus notas perfectas colgaban enmarcadas en el salón, sus trofeos ocupaban las estanterías, sus logros eran tema de conversación en cada comida familiar. Valeria ha nacido para liderar, decía mi madre con orgullo. Mi padre asentía. Yo escuchaba en silencio, intentando no ocupar espacio. Cuando era niña, creí que si hacía lo mismo que ella, también sería suficiente. Practiqué piano hasta que los dedos me dolían, participé en concursos escolares, me apunté a debate, a pintura, a todo lo que pudiera demostrar que yo también valía. Pero nunca era igual. Cuando gané un premio de dibujo con 8 años, mi madre lo miró apenas un segundo antes de decir, está bien, pero tu hermana ha quedado primera en matemáticas. Eso sí es talento. Aprendí pronto que mis esfuerzos no eran fallos, simplemente eran irrelevantes. Con el tiempo, dejé de competir. En el patio, si discutíamos por cualquier cosa, siempre me pedían a mí que cediera. No seas conflictiva, Clara, decía mi madre. La armonía familiar es lo primero, añadía mi padre más tarde, como si la armonía siempre tuviera que construirse sobre mi silencio. En la adolescencia, las críticas cambiaron de forma, pero no de fondo. Mi madre comentaba mi ropa, mi cuerpo, mi manera de hablar. Ese vestido no te favorece. Deberías cuidarte más. Mi padre insistía en que estudiara algo práctico, algo útil para la familia. Valeria ya hacía prácticas en una empresa importante. Yo, en cambio, elegí marketing. Nunca lo dijeron abiertamente, pero siempre sentí que era una decepción. Valeria se fue a la ciudad, triunfó rápido, y cada visita suya se convertía en un evento. Mi madre la recibía como si fuera una celebridad. Mi padre preguntaba por sus ascensos, por su novio, por su futuro. Yo servía la mesa, recogía los platos, escuchaba historias en las que no existía. Me quedé en el pueblo, trabajé en una pequeña agencia, alquilé un piso cerca de casa para estar disponible. Y lo estuve. Demasiado. Cuando mi madre empezó a sentirse mal, fui yo quien la acompañó a médicos, quien reorganizó su vida, quien puso dinero cuando hacía falta. Valeria enviaba mensajes desde lejos. Yo estaba allí. Aún así, seguí creyendo que algún día cambiaría. Y cuando Valeria anunció su boda con Daniel Ortega, pensé que quizá ese sería el momento. Que si lo daba todo, si hacía que ese día fuera perfecto, por fin me verían como algo más que la hija que siempre estaba. Me volqué por completo. Organicé proveedores, horarios, flores, invitados.
Pasé noches sin dormir diseñando detalles, tarjetas, decoraciones. Puse dinero de mis ahorros. Todo para que la boda fuera impecable. Todo esperando escuchar, aunque fuera una vez, buen trabajo, Clara. Pero no ocurrió. Cada propuesta mía era cuestionada. Cada error mínimo era magnificado. No lo estropees, repetía mi padre. Tu hermana merece lo mejor, insistía mi madre. Valeria apenas participaba. Lo que tú veas, me decía por mensaje, mientras yo sostenía todo el peso. La semana antes de la boda estaba agotada, funcionando a base de café y ansiedad, revisando cada detalle para evitar críticas. Creí que lo tenía todo bajo control. Hasta el día anterior a la boda. Llegué a casa de mis padres con las últimas decoraciones. Al entrar, me di cuenta de que una caja se había quedado en mi piso. Un descuido. Un error humano después de semanas sin dormir. Antes de poder explicarlo, mi madre explotó. ¿Dónde está el resto?, preguntó con la voz cargada de ira. Intenté disculparme, decir que volvería a por ella, pero no me dejó. Siempre igual, Clara. Siempre arruinándolo todo. Mi padre se levantó, serio. Nos estás avergonzando otra vez. Valeria estaba allí, junto a Daniel. Miré a mi hermana buscando apoyo, una palabra, una mirada. Bajó los ojos. No dijo nada. Ese silencio dolió más que los gritos. Mi madre siguió, cada frase acumulando años de desprecio. Y entonces lo dijo. ¿Sabes cuál sería el mejor regalo para la boda de tu hermana? Que desaparecieras de nuestra familia para siempre. Mi padre asintió. No perteneces aquí. Sentí como algo se rompía dentro de mí, pero no fue solo dolor. Fue claridad. Todo lo que había intentado negar durante años se volvió evidente. Nunca fui suficiente. Nunca me quisieron de la misma manera. No respondí con gritos. No supliqué. Dije solo, de acuerdo. Dejé la caja en el suelo, me di la vuelta y salí. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe que no buscaba dramatismo, sino cierre. Esa noche no dormí. Al día siguiente vi la boda desde una transmisión en directo. Valeria radiante. Mis padres brindando felices. Mi ausencia no les dolía. Les aliviaba. Y en ese momento tomé una decisión. Si desaparecer era lo que querían, lo haría a mi manera. No como castigo. Como liberación. Y lo que hice después cambió mi vida para siempre. No volví a casa después de la boda. No apagué el móvil por dramatismo ni hice maletas entre lágrimas. Lo que sentí fue algo mucho más peligroso para ellos, calma. Una calma fría, decidida, que solo aparece cuando por fin entiendes que no tienes nada más que perder. Mientras en la pantalla veía a mi hermana sonreír y a mis padres brindar como si yo nunca hubiera existido, algo dentro de mí se alineó. No iba a volver. No iba a explicar nada. Si querían que desapareciera, desaparecería de verdad. Esa misma noche empecé a mover piezas. Llamé a mi jefe y pedí un día personal, algo que casi nunca hacía. Después contacté con una agente inmobiliaria conocida por cerrar ventas rápidas. Mi piso, ese pequeño refugio que había sido lo más parecido a independencia, tenía valor, pero el precio ya no era lo importante. Quería velocidad. Quería cortar. Al día siguiente me senté frente a una abogada que había conocido en un evento profesional, Laura Medina, y le conté todo sin adornos. Años de favoritismo, de sacrificios, de silencios, y la frase final que me expulsó de mi propia familia. Quiero empezar de cero, le dije. Sin explicaciones. Sin chantajes. Ella me miró con seriedad y asentó.
Entonces tienes que protegerte primero. Las cuentas compartidas con mis padres eran el punto más delicado. Durante años había ingresado dinero ahí para gastos médicos de mi madre y costes de la casa. Legalmente eran conjuntas. Retirar todo podía traer problemas. Congelarlas, no. Con la ayuda de otro abogado especializado en finanzas, establecimos un sistema para bloquear retiradas grandes y permitir solo pagos justificados. No era venganza. Era control. Control que nunca había tenido. Vendí el piso en una semana. Firmé los papeles casi sin sentir nostalgia. Renuncié a mi trabajo con un correo breve, educado, definitivo. 9 años reducidos a unas líneas. Luego vino lo más difícil, decidir qué parte de mi vida se iba conmigo. Me di cuenta de que tenía muy poco que realmente sentía mío. Me quedé con mi portátil, algo de ropa, un cuaderno viejo donde escribía cuando era universitaria y un collar que me regaló una profesora que sí creyó en mí. El resto lo doné o lo vendí. Cada objeto que salía por la puerta era una capa menos de la persona que me habían obligado a ser. Elegí marcharme lejos, sin un plan cerrado. Un pueblo costero pequeño, al sur, donde nadie conocía a los Montoya ni esperaban nada de mí. Conduje durante días, durmiendo en moteles baratos, pagando en efectivo, dejando que la distancia hiciera su trabajo. Mi madre envió un mensaje seco preguntando dónde estaba. No respondí. ¿Mi hermana escribió un ¿estás bien? Tampoco. El silencio de mi padre fue lo más revelador. No intentó detenerme. Nunca lo había hecho. El nuevo lugar no era perfecto. Una casita pequeña, algo vieja, con vistas a una marisma tranquila. Pero era mía. Nadie me llamaba. Nadie me exigía. Nadie evaluaba cada decisión. Firmé el contrato usando solo mi segundo apellido, no para esconderme, sino para marcar un límite. Empecé a trabajar como freelance en marketing. Pequeños proyectos, clientes que valoraban mi trabajo sin saber nada de mi familia. Por primera vez, mi esfuerzo tenía un retorno real. La paz duró poco. A la semana, las redes sociales del pueblo de origen explotaron. Mi madre publicó que yo había arruinado la boda y huido con el dinero familiar. Mi padre comentó que habían confiado en mí y los había traicionado. Ver mi nombre asociado a palabras como ladrona y desagradecida dolió, pero no como antes. Llamé a mi abogado. Las cuentas estaban intactas, los gastos médicos cubiertos, los intentos de retirar dinero para otros fines bloqueados. La verdad estaba documentada. Las mentiras eran ruido. Un mensaje de mi hermana llegó después. Decía que no se había dado cuenta de lo mal que estaban las cosas, que quizá podían arreglarlo. Lo leí varias veces. No había disculpa. No había responsabilidad. Solo incomodidad. No respondí. Entendí que ella no había sido solo beneficiaria del sistema. También había sido cómplice por silencio. El golpe final llegó cuando mi padre escribió diciendo que mi madre estaba en el hospital y que tenía que volver. Durante unos segundos sentí el viejo reflejo, esa culpa automática que me empujaba a correr. Pero esta vez comprobé los hechos. La médica confirmó que no era grave, que se trataba de ansiedad. Otra maniobra. Otro intento de traerme de vuelta al rol que había abandonado. No volví. No discutí. No me defendí públicamente. Aprendí que explicar solo alimenta el ciclo. Con el tiempo, la vida nueva empezó a sentirse real. Hice amigos que no me preguntaban por mi familia. Volví a pintar, algo que había dejado porque no llevaba a nada. Caminaba sin nudo en el estómago. Dormía sin miedo a la próxima llamada. La culpa seguía apareciendo a veces, pero ya no mandaba.
Me recordaba a mí misma que no me fui por egoísmo. Me fui porque quedarme me estaba destruyendo. Hoy, cuando pienso en aquella frase, desaparece de nuestra familia, ya no duele igual. Fue cruel, sí, pero también fue la verdad que necesitaba escuchar. Me dio permiso para dejar de intentarlo. Desaparecer no fue castigo. Fue supervivencia. Y si algo he aprendido es esto: a veces, amarte significa alejarte, incluso de las personas que deberían haberte protegido. Nadie tiene derecho a exigir tu sacrificio permanente en nombre de la familia. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha removido algo, quiero leerte. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia o si tuviste que alejarte para salvarte. Si esta historia te ayudó, dale like al video para que llegue a más personas que lo necesitan. Y suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando historias reales, duras, pero necesarias. Historias donde aprender a elegirte no es egoísmo, es valentía.